vamos a iniciar la enseñanza de el antimesías o anticristo. Ya creo que es la 11 o 12 o 13, por ahí va. Ya hablamos acerca del carácter, sucesos, profecías, algunos aspectos del antimesías o anticristo, en cómo va a trabajar, cómo se va a mover. Vamos a ver en parte de la escatología. Escatología significa los sucesos de los últimos tiempos, no del fin del mundo. Últimos tiempos que ya empezamos a vivir, obvio, con todo lo que está sucediendo. Entonces, vamos a hablar ahora acerca del rapto o arrebatamiento. Esta postura no es muy acertada en algunos casos. Los judíos no creen en esto tal como se enseña en las iglesias, vamos a llamarle evangélicas. De alguna manera o forma, como está en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, es de donde nosotros lo tomamos. Aclaro que aquí las posturas varían de acuerdo al criterio del pastor, el teólogo. Como traductores de la Escritura, no dan en qué momento, en qué tiempo es el rapto, como si antes de la segunda venida del Señor, en medio o al final, de acuerdo a los 7 años de trabajo del antimesías o anticristo. Entonces, vamos primero a enseñar una gráfica, primero completa, para que tengamos un poco más de entendimiento de acuerdo a esta introducción. Son posiciones. Vamos a moverla a la mitad, ¿sí? Me dicen cuando ya está enfocando a la mitad. La cruz significa era de la iglesia. Esto es el tiempo de la llamada iglesia, congregación, Keilah, o hablo de los creyentes. Aquí no estamos viendo denominaciones, sino creyentes de una congregación, de una iglesia. Este tiempo llega un momento en que por los sucesos va a sufrir muchas variantes, como ya lo estamos viviendo, y va a haber algo de confusión en cuanto a cómo se va a mover la llamada congregación profesante, que tiene la fe en lo que se llama cristianismo o mesianismo. Entonces, el tiempo de libertad de los creyentes va a quedar disminuido, va a quedar ahí medio atorado, y entra los 7 años del llamado trabajo del antimesías. Aquí estamos enfocando los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de los 7 años que va a trabajar el antimesías. En estos primeros 3 años y medio encontramos que empieza lo que se llama tribulación. Así se le aplica los 3 años y medio, los primeros. Y la gran tribulación, los segundos 3 años y medio, que es cuando se viene lo fuerte, tremendo del antimesías. Ahora estamos viendo solamente los primeros 3 años y medio. Se habla del rapto o arrebatamiento como en la pretribulación. Empezando la tribulación,
El primer día, por llamarlo así, en que el antimesías se presenta, la congregación, o llámele iglesia, es arrebatada. Aquí la postura es que no va a vivir nada de los 7 años del trabajo del antimesías. Es abducida, arrebatada, secuestrada, raptada hacia el reino del Eterno. Al mismo tiempo está la firma del pacto entre Israel y el antimesías, paralelamente el mismo acontecimiento. Entonces, el arrebatamiento rapto es en el momento en que el antimesías inicia su trabajo. Y durante 3 años y medio es lo que llaman tribulación. La palabra tribulación significa sufrimiento. Y los segundos 3 años y medio es el gran sufrimiento. Bueno, hago un resumen. El tiempo de la Iglesia de Libertad de los creyentes, no denominaciones en general, llega a un límite, a un tope cada vez más disminuida, las pruebas, los ataques, el espíritu del antimesías ya trabajando fuertemente para bajarle, restarle fuerzas. Aquí se va a dar mucho lo que es el anatema, maldiciones, apostasía, que dejan al Señor y se van con otros dioses en este sentido. Y estos 3 años y medio, los primeros, el rapto es cuando inicia y a la paz, la firma del pacto entre Israel y el antimesías. Vamos a pasar a los segundos 3 años y medio para que lo puedan captar. No sé si ya lo tiene ahí la imagen. Bueno, la otra postura es que el rapto no es cuando inicia el antimesías su trabajo, sino exactamente a la mitad. Al llegar a los 3 años y medio es cuando los creyentes son arrebatados y se van en el rapto hasta los 3 años y medio. Pretribulación es cuando inicia. Y esta otra postura es cuando son 3 años y medio. Entonces viene la gran tribulación. Ahí está la aplicación del 666. No pueden comprar, no pueden vender, no pueden muchas cosas. Una persecución terrible, horrible en contra de los creyentes que no se fueron en el rapto, porque su conducta, vida falsa, fe fingida, y vida del pecado, todo eso hace que se queden en la tierra y viven cosas tremendas, fuertes. Y al terminar estos segundos 3 años y medio, complementando 7 en total, esta es la otra postura. Cuando termina el antimesías su trabajo, por decirlo así, es cuando se manifiesta el rapto o el arrebatamiento. Posición número 1, al iniciar los 7 años, el anticristo antimesías, su labor. Postura número 2, a la mitad de los 7 años, o sea, los 3 años y medio. Y postura número 3, al terminar el antimesías, su trabajo, y esto porque viene el Señor Yeshua en esta segunda venida. Y lo que se enseñó anteriormente en Apocalipsis, en cómo ya es derrotado junto con la bestia, el falso profeta, también llamado ahí mismo el dragón, y van 2 que 3 títulos más, el inicuo, el calumniador y todo eso. Entonces, paralelamente, esta postura de que la iglesia vive la tribulación y la gran tribulación, los 7 años. La primera postura no vive ni siquiera los primeros 3 años y medio. Es que se va. La segunda postura es que vive los primeros 3 años y medio y son llevados arriba. Y la tercera postura diferente es que hasta que se cumplen los 7 años,
del trabajo del antimesías y entonces es secuestrada. Significa que vive tribulación y la gran tribulación. Paralelamente a los 3 años y medio, el antimesías rompe el pacto que hizo con Israel. Ahí, pues con toda la sabiduría y luz, Israel es engañado y fue un pacto mentiroso como lo que es el espíritu del antimesías y como lo será él. Todo este acontecimiento de que firman el pacto al inicio y a los 3 años y medio lo rompe el antimesías, va de la mano porque también hay un pacto con los árabes, con Estados Unidos, pero Roma empieza a preparar un ataque junto con los 10 países de Europa. Rusia queda entre que tiene un cambio y ataca o que defiende. China se va con todo. Y ya desde ahora vemos este mover del antimesías, cómo ya está moviendo todas estas naciones con estas posibilidades. Repito lo que acabo de decir, Roma con los 10 países europeos, Rusia, que queda ahí como posible defensor, también se une a la guerra de Armagedón, pero China sí es definitivo en apariencia por los aspectos geográficos que menciona la Escritura. También son posturas. Entonces, en esta segunda venida, junto con el rapto, ya al final de los 7 años, inician 1000 años de gobierno del Señor Yeshua, juntamente con los creyentes que la salvaron, como dicen por ahí, ¿sí? Son diferentes posiciones, creo que quedó claro en un momento dado en cómo se va a desarrollar este rapto secuestro en las 3 posturas, de acuerdo a las otras 2 posturas de la tribulación o gran tribulación. Inicia el milenio al final de los 7 años y cuando inicia el trabajo del antimesías, la congregación está ahí con todo este tipo de situación que mencionaba, que ya se empieza a ver. Inclusive esto va a ser como una preparación para que se vaya apartando el trigo de la cizaña, los verdaderos de los falsos, y una serie de situaciones que, repito, ya estamos viviendo, de muchos falsos profetas, falsos siervos, y viene un decaimiento, pero paralelamente hay un derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y en ese avivamiento los que saben que se van y que proféticamente reciben la revelación, porque así va a suceder, de cuando empiece el antimesías, ellos se van a ir, y esto provoca un gozo indescifrable y esa presencia poderosa. La iglesia que se va con poder. Antes muchos milagros, todo. Pero la otra parte de la congregación es seca, fría, en mal situación de vida, que es la que se queda, es la que vive la confusión, los temores y divisiones terribles que va a haber y una serie de situaciones. Bueno, pasamos a lo siguiente. Este suceso, ya lo quitamos, gracias. Buenos días. Perdón, no hice la oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor Dios Rey del universo, que nos permites esta enseñanza en el nombre de los méritos de Yahshua HaMashiach. Amén. Este acontecimiento del secuestro
rapto, arrebatamiento. Secuestro es un término, no es como un secuestro del lado malo, como lo identificamos aquí en la tierra. Es un término de que se los llevan. Entonces, no hay una fecha. Es más tratar de ubicar el tiempo por los sucesos, por las profecías que hay, entre ellas de Daniel, Apocalipsis, que es donde más hay, pero Juan, por ejemplo, que es el único que menciona la palabra anticristo, antimesías, por los acontecimientos que narra Mateo capítulo 24. Ahí el Señor Yahshua hace mención de todos estos acontecimientos y de todos estos sucesos que ya estamos viviendo. Entonces no hay una fecha. Si viene un falso profeta y ya va a ser en tal fecha, pues es el antimesías y cosas así, hay que ir más por los sucesos. Este arrebatamiento rapto habla acerca de cómo la congregación es arrebatada de este mundo. Paralelamente, y según en Corintios 15 y primera de Tesalonicenses 4, los muertos creyentes en Señor Yeshua, hablo que están enterrados, no sé, son polvos, son huesos, está el proceso de putrefacción de los cuerpos, y estos van a ser resucitados. Pablo dice que un cuerpo celestial, espiritual, de luz, X, dice no sé, pero van a resucitar. Más adelante lo vamos a leer. Y los creyentes que estén vivos, estos serán llevados al reino sin morir, pensando en Enoch, Elías, ¿verdad? El Señor Yahshua, una vez que resucita, ya no vuelve a morir, cumplió su cometido de morir para resucitar. Y se va en una nube. La nube es simbólica. Hablamos de la palabra Merkabah, que significa vehículo, viaje espiritual, o Merkabah, la manera en que la persona va a ser llevada, aunque dije espiritual, es como dice la escritura, físico, espiritual, de luz, las cenizas, los cuerpos todavía con huesos y X, se reestructuran, se restauran y toman la misma forma, o solo como luz, no imagen, contorno, tipo humano, no sabemos bien. Bueno, entonces, en este sentido, es lo que va a suceder. Ahora, hay tres aspectos de preparación que va de acuerdo, tres aspectos, tres posturas. Uno, que vamos a llamarle iglesia profesante que fingió la fe, que no es arrebatada, se queda en la tierra y va a vivir la tribulación y la gran tribulación. Si es que el rapto es al inicio del trabajo del antimesías, van a vivir la tribulación y la gran tribulación, y los que no, porque se fueron para arriba desde el inicio, tomando en cuenta esta postura que ya les explicamos. En Israel, antes de que el antimesías empiece su labor, viene un avivamiento de los judíos, viene un despunte
esto es porque ya lo hay. Con todo respeto a los hermanos judíos, hebreos, ellos sus productos no los vendían a cualquier tipo de persona, solo a los judíos, entre ellos. Y empieza el avivamiento. De repente empiezan a vender a todo tipo de personas, hablando de diferentes creencias, y ya podemos comprar en sus librerías libros, objetos, todo, utensilios, todo eso. Pero también yo recuerdo que empezaron a regalar algunas predicaciones en las librerías, no predicaciones, enseñanzas, que ellos tienen, así le llaman, enseñanzas. Y mucha gente tomábamos de estos cassettes y nos alimentaban. De repente vemos en internet una gran cantidad de rabinos o maestros que enseñan la Torah o Pentateuco. Esto habla de un avivamiento. ¿Por qué? Porque muchos de los creyentes, vamos a decir, normales, evangélicos, estamos viviendo en parte lo que no vivíamos, no judío, sino lo que enseña el Señor. Esto no va en contra de la salvación para nada, ni de la doctrina para nada. Aquí tenemos doctrina tipo bautista, yo estoy en un seminario bautista, pero tenemos el mover del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo, profecía, revelación, lengua, liberación, sanidad física, sanidad del alma y milagros y lo que el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, mueve. Y tenemos enseñanza de raíces hebreas. Celebramos todas las fiestas como Pascua, que es muerte y resurrección del Señor Yeshua. Pentecostés, así llamado, o Shavuot, derramamiento del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Como él dijo, dejaré otro consolador. Y así podemos nosotros ver cómo todas las fiestas encajan. Yom Kippur, día del perdón, ministerio del Señor Yeshua. Rosh Hashanah, año nuevo de la creación, un año más, significa nueva vida. Y así yo les voy a estar diciendo las fiestas que dice la palabra que practiquemos, vivamos, y en todas está el ministerio de nuestro Señor Yeshua. Entonces, aquí como quien dice, somos polifacéticos, ¿verdad? Que tenemos una apertura tremenda a la obra del Espíritu Santo, como Él se quiera mover. A la vez tenemos doctrina sana y a la vez raíces hebreas. ¿Cómo hacer ese paquete y asociarlo? Muy fácil. Tenemos que tomar todo lo que enseña la Escritura, ¿sí? No por eso vamos a ser judíos ni protestantes de los anteriores, de siglos atrás, de Europa, que de ahí venimos. Tampoco venimos de ahí. Tampoco estoy de acuerdo con los nombres de las denominaciones. Soy creyente en el Señor, pero los diferentes nombres dividen, separan, provocan envidias, orgullos, egos, idolatrías. Bueno, para poder reunirse dos denominaciones, tristemente, es muy problemático. Y todo esto lo estoy comentando por los sucesos que se van a dar. Entonces, retomando, Israel tiene un avivamiento, viene un despunte todavía más fuerte en lo de raíces hebreas, antes del inicio del antimesías. Pero también viene un avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo antes del rapto, sea al inicio, en medio o al último de los 7 años. Y viene también una como resurrección, por llamarla así. Roma, Vaticano toma mucha fuerza antes del inicio de todo esto, pero mucha fuerza. Uno de los movimientos de las Mesías
es que toma a Roma como punta de lanza, como catapulta, como el piso para lanzarse. Después los deja y feo a Roma, al Vaticano. Pero Roma, juntamente con el antimesías, llega a tener una fuerza como cuando era el Imperio Romano. Económicamente el antimesías empieza a usar al inicio a Roma para despuntar en el sistema económico a nivel mundial. Estoy hablando de posturas. Hay algunas que tal vez usted lo había escuchado. De ahí que esos elementos de preparación son antes de que inicie el anticristo su trabajo. Bueno, vamos a ver características del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18. 1. Serán arrebatados los que estén vivos cuando sea la segunda venida del Señor. Aquí habla de esa postura que el arrebatamiento viene a la par con la segunda venida de nuestro Señor. Es lo que dice el versículo número 15. 4:15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, la segunda, no precederemos a los que durmieron. Habla de los que estén vivos, o estemos si nos tocara, que yo creo todavía falta algo, al menos en mi caso, no puedo hablar de 10 años más y que va a suceder todo esto, o 20 más, pero por edad tal vez no nos toque. Entonces aquí habla claro que ya del Señor, palabra del Señor, los que estemos en vida serán arrebatados, pero los que estén muertos serán resucitados también para irse. Este es un misterio nada fácil de entender, que los muertos resucitan siendo polvo, restos y X. 2. Los que ya murieron o durmieron en el Señor resucitarán primero. En el verso 16 dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios o de chofar, descenderá del cielo, y los muertos en el Señor Yeshua resucitarán primero. Ahí está. Los que murieron creyendo en el Señor van a resucitar para ser arrebatados, según esta postura. 3. Y después de esta resurrección, los que se encuentren vivos, los dignos, serán arrebatados junto con los resucitados. Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Hay que tener fe, dígalo allá. Amén. Aquí habla literal y claro de que el arrebatamiento es con los dignos. Hablo que van una vida adecuada, correcta, no viven en el tiempo del antimesías, y juntamente con los que resucitan, como dice aquí, serán arrebatados. Repito, esto dice la palabra. Número 4. El Señor vendrá en una nube en el aire y los va a recibir. Versículo 17. Y dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor que está en el aire. Esta nube equivale, más bien es Merkabah, transporte espiritual. Cuando el Señor se despide de los discípulos, es cuando les da la orden de predicar el mensaje a todas las naciones,
hasta el último rincón de la tierra. Y dice, estaré con vosotros para siempre. Entonces, dice aquí que serán los arrebatados en una nube en el aire, o sea, ese Merkabah espiritual. La próxima clase les enseño lo que es la forma, vamos a llamarle geométrica, de este Merkabah, que viene siendo el escudo de Israel, o llamado como la estrella de David, en 4 o 8 dimensiones, como un cubo que sobresalen las estrellas de una manera hermosa, ¿no? Número 4, el Señor vendrá en una nube en el aire y lo recibirá. Ya lo leímos, como dice aquí, que seremos arrebatados, dice, hablando de la nube en este sentido, o Merkabah. El 5, así se entrará a la eternidad con el Señor Yeshua. Entonces, arrebatados en las nubes, y se recibe al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Este es el punto, que se lleva a todos a su reino, y está la postura que los que se van, que nos tocara por qué nos vamos, y se celebran las bodas del Cordero. Paralelamente, como quien dice, abajo empieza los problemas con el antimesías, y arriba hay gozo. Son las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, donde dice que la novia, la congregante, para este es Israel, y para otros es la iglesia evangélica, y para mí son los creyentes verdaderos. Entonces, y hay gozo, hay una cena, son las bodas del Cordero. En la manada el Cordero es el macho y la oveja es la hembra, para ubicarnos un poco más, ¿sí? De tal manera que seguimos con el otro punto, que debemos alentarnos unos a otros con esta esperanza. Conforme al verso número 8, 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hay que alentarnos, motivarnos, echarle ganas, entrar en santidad, romper carne, influencias del mundo y toda práctica deshonesta o no adecuada para con el Eterno, porque no sabemos la hora ni la fecha. Cuando le preguntan que acerca del reino, dice, solo el Padre lo sabe, ¿verdad? En este sentido. Ahora, en el arrebatamiento sufrimos una transformación. 1 Corintios 15, 51. Lo que hablábamos, que no es tan difícil esta postura de la resurrección de los muertos. Dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hay que hablar de un cuerpo espiritual, o como luz, o el cuerpo que teníamos, pero aquí lo dice literalmente, ¿verdad? Que seremos transformados. La transformación será instantánea, y cuando se escuche el toque de la trompeta. 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final shofar, toque de shofar, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles. Corruptos es que el cuerpo quedó ya ahí, se putrefacta, se va deshaciendo, pudriendo, se oye feo. Entonces dice, van a resucitar incorruptibles, sin corrupción alguna, y nosotros seremos transformados. Entonces,
los muertos del Señor Yeshua resucitan, ya no como un pueblo contaminado, impuro, inmundo, porque se está pudriendo, deshaciendo, sino viene en ellos algo que los transforma en seres de luz, todo eso, no tengo idea. Y nosotros, dice, seremos transformados, los que vivimos en este sentido, como lo expresa aquí, ¿verdad? Dormiremos no todos, pero sí seremos transformados al toque del chofar. Resucitan incorruptibles los muertos y nosotros empezamos a tener una transformación. Posiblemente sea algo como la transfiguración, cuando el Señor, con Elías y Moisés, se presenta ante los discípulos en una celebración exactamente como esas de Sukkot, y se ve la luz, ya no tanto la piel, ya habían tenido una transformación espiritual en su vida y baja con esa transformación. Esta es también una suposición, una postura, también no lo tomo como que es literal, así como yo lo digo, por las interpretaciones diversas que se dan. Ahora, lo corruptible, inmortal de nuestra vida, se transforma, como dice aquí, en incorrupción e inmortalidad, confirmándose y complementándose así la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua sobre el aguijón, la muerte y el sepulcro del Satán. 9 Corintios 15, 53 al 57. Hemos de entender algo, ¿verdad? Que lo corrupto, lo impuro, lo inmundo no puede entrar al reino. Hay algo por esa santidad, luz, ni siquiera de sol. La Biblia dice que la presencia del Señor esparce una luz hermosísima. En el hebreo es or, luz. Pero yo creo que esa luz se destilla de la Shekinah, de la gloria de Él. Él es el templo viviente, dice Apocalipsis, que no hay necesidad de luz de lámpara ni de sol. Él es esa luz que sale de su gloria, de su divinidad, de su esencia de Él mismo. Amén. Entonces, a la par, ¿sí? Hablando de lo corruptible, inmortal de nuestras vidas, se transforma en incorrupción. Repito, ya no la persona está contaminada, impura, inmunda, no, ya no viene este cambio. Dice inmortalidad, pues sí, porque es ya para vivir a nivel alma eternamente en su reino, o de acuerdo a la transformación. Así se cumple la victoria. 15, 53, 57 de 1 de Corintios, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, lo que estamos hablando, y esto mortal se vista de inmortalidad, la eternidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumple la palabra que está escrita, absorbida en la muerte en victoria, o sea, absorbida en victoria porque ha sido derrotada. Yahshua con su muerte le quita el imperio de la muerte que lo tenía al diablo. ¿Cómo lo venció? Resucitando. La resurrección vence a la muerte en este sentido. Y luego viene, si la muerte ya es como absorbida, como quien dice, desaparece, para en victoria de la congregación, y viene la frase: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas al Eterno, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, más claro no puede ser. El ángel de la muerte con su aguijón para exterminar queda deshecho y ya no tiene veneno y ya no provoca muerte en este sentido. Ya la congregación o iglesia verdad de creyentes está en otra posición y seremos arrebatados. Y el otro punto es que nosotros debemos de seguir creciendo en la obra de Osed y vivir firmes, constantes. 9 Corintios 15:58 habla de que no dejemos de perseverar y dice así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Estamos sembrando, viviendo, participando, practicando, compartiendo en la obra del Señor. La obra es de Él, pero compartimos, nos ayuda, nos usa, nos utiliza y hace la obra también a través de nuestras vidas. Va a venir sucesos, ya repito, hay señales, pero todo lo que viene va a ser fuerte. Este virus para mí se habla de noviembre, tal vez otro repunte por ahí, pero a la par viene un derramamiento. Aquí ya empieza a darse, es algo profético que nos dio el Señor hace como un mes y va a ver que sí, viene ese derramamiento. Ahora, tenemos que trabajar, no dejar de hacerlo, porque el no hacer nada en la obra, el mal empieza a trabajar en la persona para envolverlo en el mundo, en la carne, ocultismo y todo lo que le puede desviar. Siempre va a usar el materialismo, el dinero mal ganado, mal usado, mal invertido, mal sembrado, va a tener pobreza, va a haber mucha enfermedad, muchas cosas, ¿sí? Pero finalmente la muerte es derrotada, el aguijón es roto. Terminamos cuando en Mateo 25, del 1 al 13, habla de la parábola de las 10 vírgenes, habla de las insensatas y habla en un momento dado de las prudentes. Se acostumbraba que cuando se iba a casar una pareja, la novia debería tener la lámpara encendida ahí, que se ve en la ventana, como una señal de que le espera, porque el novio viene a secuestrarla, a robarla, a raptarla, a arrebatarla. Todo esto es una parábola paralelamente para entender la enseñanza. Entonces, debería tener ahí la lámpara encendida en la ventana. Y cuando el novio iba por ella para arrebatarla o raptarla, entraban gritando: ¡ay, viene el novio! ¡Ay, viene el novio! ¡Ay, viene el novio! Y hace años y hace una sola vez se hizo así. Una pareja que se casó y inicia la ceremonia, el culto, y pasa la novia hasta el centro, hasta adelante. Y luego el novio con 4 o 5 amigos y todos gritaban: ¡ay, viene el novio! ¡ay, viene el novio! Como representando esta escena. Entonces, pero si la lámpara estaba apagada, son las insensatas, igual que un hombre insensato o la congregación insensata, que no lo está esperando. Por eso hablan que hay que estar en la obra, en santidad, lo más cerca y lo mejor posible, para que cuando Él venga nos agarre trabajando en su obra, nos agarre la lámpara encendida. Se encendía con el aceite, la luz. Hay que mantenernos en la luz,
aceite en la unción, en la presencia del Señor. Y cuando Él venga, nos tome adecuadamente, no nos confiemos y estemos esperando al Cordero, al novio, al esposo, si nos toca, para que nos arrebate. Por eso, en esta hermosa parábola, es la enseñanza: ser prudentes y estar esperando, porque algún día, al toque de chofar, van a decir: ¡ay, viene el esposo! ¡Ay, viene por su novia o por su esposa! Pero si no hay aceite, no hay luz. Si no hay luz, no hay presencia. Y si no hay todo lo que se necesita, y sobre todo la palabra amor, para estar esperando y con ese Apocalipsis anunciar que Él viene. Él ya viene. Amén. Bueno, primero el Eterno, nuevo Dios, nos vemos la próxima semana. Le invitamos una hora más, aproximadamente a las 12, estaremos con la clase del alma, ya iniciando fuerte en forma los 5 niveles del alma. El Eterno les dice Shalom.